Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo muy especial porque hoy hablamos de libros, pero no de libros cualquiera. Hoy te quiero enseñar y te quiero contar cuáles son esos libros que me han cambiado la vida en los últimos meses y cómo tú también puedes cambiar tu vida con ellos. Así que quédate porque empezamos. De todos estos libros vengo a hablarte hoy porque ahora que empieza el verano, ahora que empieza tiempo de vacaciones, que tenemos un poquito más de tiempo libre, ya sabéis que para mí leer es algo que disfruto muchísimo. Me encanta leer, me encanta aprender cosas en libros, me encanta disfrutar y vivir mil historias en libros. Y hacía mucho tiempo que me apetecía contarte y enseñarte qué libros considero que me han cambiado la vida en los últimos meses. Así que los he reunido por aquí todos, ya veis que los tengo muy marcados, o sea que son libros que realmente creo que tienen muchísimo valor y quiero contártelos y quiero pues darte ideas por si tú también estás queriendo mejorar tu vida, queriendo hacer cambios y bueno, pues ahora tienes un poquito más de tiempo libre, así que coge papel y boli para apuntar los títulos, aunque te los voy a dejar todos enlazados después abajo en la cajita de descripción por si quieres ir a echarle un vistazo más detenidamente. En total te traigo 9 libros. He leído muchísimo, ya sabéis que trato de leer más de 20 libros al año. Hay gente que lee muchísimo más, pero mi vida es muy ajetreada. La verdad es que llevo bastantes proyectos adelante y me cuesta leer todos los libros que me gustaría leer. Aún así creo que leo bastante. Y aunque hay muchísimos libros que creo que al final todos los libros te aportan algo, sinceramente, de todo se puede sacar un aprendizaje y también depende mucho del momento en el que se encuentre cada persona. Yo te voy a enseñar los libros que a mí más me han ayudado en estos últimos meses a cambiar mi vida, a mejorar mi vida. Ya sabéis que tengo muchos objetivos muy ambiciosos y que soy una persona que quiero realmente poder dar todo mi potencial y poder desarrollarme, evolucionar y crecer. Y por eso para mí los libros son como una herramienta muy fundamental y muy importante donde adquirir conocimientos de distintas temáticas, pero sobre todo de desarrollo personal, de crecimiento empresarial y que me ayudan a romper también muchas barreras y muchas creencias limitantes. Así que todos estos libros, como te digo, me han servido a mí, pero no tienen por qué servirte a ti en un momento dado. Y igualmente que he leído algunos libros que no te voy a enseñar aquí, que a lo mejor considero que a mí particularmente pues no me han aportado tanto como estos sí que sí te voy a enseñar, pero no quiere decir que no sean menos buenos, que no sean menos valiosos y que a ti no te puedan aportar también. Ya sabéis que a lo largo de los vídeos siempre os estoy enseñando los libros que voy leyendo, así que tenéis muchas más ideas de libros en todos los vídeos y en todos los blogs que veis por mi canal. Pero bueno, hoy quería centrarme y hacer el vídeo exclusivamente de estos libros, así que no me voy a enrollar mucho porque no quiero que se haga muy largo, que últimamente siento que mis vídeos son muy largos. Y vamos a empezar. Los he dividido por distintos bloques. Bueno, voy a empezar por el primero de ellos. En total tengo 4 bloques, o los he dividido un poco en 4 bloques. Y voy a empezar por el primero, que creo que es quizás el más flojito, pero creo que es fundamental. Y ahora entenderéis por qué lo he metido en este vídeo. Y es que el primer bloque es el orden. Y en este bloque tengo este libro de Marie Kondo, La magia del orden, herramientas para ordenar tu casa y tu vida. ¿Y por qué he decidido poner este libro en este vídeo? Bueno, creo que cuando queremos mejorar en distintos ámbitos, cuando queremos desarrollarnos profesionalmente, desarrollarnos personalmente y al final pues evolucionar y crecer, me parece fundamental el orden que tenemos en nuestro entorno, porque muchas veces cuando tenemos nuestro entorno desordenado, al final nuestra mente está desordenada y creo que lo primero que debemos replantearnos es qué queremos conseguir, hacia dónde queremos dirigirnos, en qué queremos mejorar, qué cosas de nosotros nos gustaría que cambiaran y creo que todo eso es viable una vez que tenemos nuestro entorno ordenado,
porque creo que, bueno, que como digo, pues un entorno ordenado nos permite ordenar mucho mejor nuestras ideas y mucho mejor nuestros pensamientos. Y este libro, aunque en principio es un libro bastante básico, si llevas tiempo en este mundo de, bueno, no del minimalismo, pero sí de un consumo consciente, pues quizás no te sea tan útil o tan necesario. Pero creo que es el típico libro al que acudir cuando nuestra vida pues se desequilibra, cuando necesitamos reordenar, ¿no? Y volver a poner calma en nuestra vida. Así que aquí en este libro vas a encontrar pues claves que te van a ayudar a ordenar los distintos espacios de tu hogar, desde el armario que creo que es como a lo que siempre se acude o acude nuestra mente cuando pensamos en la magia del orden, como a ordenar pues todo el tema de papeleo, todo el tema de fotos, recuerdos, utensilios de la cocina, utensilios del baño. Se centra un poquito más en lo material, pero bueno, creo que es un buen paso para comenzar a poner orden en tu vida y comenzar a cambiar. Así que bueno, pues este es el primero de ellos y el primero y único de este bloque como de organización que quería mencionaroslo. Yo siempre marco muchísimo los libros, ya los veis aquí, marco esas frases o marco esas cosas pues que considero más relevantes del libro y a las que si en un futuro vuelvo a leer estos libros, pues poder ir como directamente a esas frases que tengo subrayadas y a esas muchas veces anotaciones, porque aunque hay mucha gente que no le gusta escribir en los libros, yo soy de esas personas que me gusta hacer mis anotaciones y me gusta, bueno, al final trabajar el libro, porque al final no sirve de nada, según mi punto de vista, el comprarte un libro y nada, leerlo tal cual y dejarlo en la estantería. Bueno, depende, ¿no? Si es una novela puede que sí, pero en este tipo de libros a mí me gusta trabajarlo, me gusta hacerme mis anotaciones en el margen y, bueno, mis reflexiones muchas veces y al final creo que es la manera de interiorizar mejor pues lo que nos enseñan o lo que nos transmiten y quizás pues cómo lo aplica a tu vida. Así que, bueno, yo los escribo y siento que al final pues realmente le saco todo el jugo de esta manera. Voy a leeros porque de cada libro ya sabéis que a mí me gusta leeros una frase o algo que tengo que subrayado porque, bueno, me gusta compartirlo con vosotros y no sé, intentar transmitiros pues toda esa pasión y todo ese aprendizaje que adquiero de los libros. Así que primero de ellos voy a leeros una frase de este libro y ya pasamos al segundo. Una habitación caótica es el reflejo de una mente caótica. Cuando una habitación se desordena, la causa no es solo física. El caos visible nos ayuda a distraernos del verdadero origen del trastorno. Y esto pues viene muy en relación a lo que os decía al principio, ¿no? De que al final pues ordenar nuestro entorno, tener cosas que nos gusten, pues hace que nuestro interior esté ordenado también y esté más calmado. Y esto es algo que yo hace mucho tiempo que decidí implementar y es que no quiero en mi vida cosas, objetos, aunque sean materiales obviamente, pero no quiero cosas o objetos que tengan una energía negativa, que no me gusten, que realmente, con los que realmente no me sienta identificada, porque al final me va a distraer de mi verdadero yo, me va a distraer de mi verdadero objetivo, me va a distraer de mis proyectos y pues no tiene sentido tener objetos y tener cosas que te van a quitar tiempo para limpiarlas, tiempo para ordenarlas, tiempo para moverlas de un sitio a otro. Así que pues creo que para empezar a cambiar tu vida el primer paso es ordenar tu espacio para poder así después pasar a ordenar tus ideas y plasmar tu objetivo. Así que por aquí el primer bloque del orden con este libro de Marie Kondo, La magia del orden. Pasamos ahora al segundo bloque, el bloque de los hábitos. ¿Cuántas veces hemos ido a hablar de hábitos? Últimamente parece que está de moda que todo el mundo habla de hábitos, pero es que realmente son tan poderosos y realmente los hábitos son los que nos hacen o nos permiten poder obtener nuestros objetivos a medio y largo plazo, por lo menos así lo veo yo. El tener unos buenos hábitos te van a permitir obtener determinadas cosas en un futuro. Y en este bloque os traigo dos libros. El primero de ellos es el de Hábitos Atómicos de James Clear. Este libro seguro que lo habéis visto en muchas estanterías de cualquier librería, de cualquier biblioteca. Este libro está por todos sitios últimamente
pero es un libro que me sorprendió mucho porque habla de hábitos, pero parece que lo sabemos todos sobre ellos y este libro de verdad te enseña a cómo adquirir, o sea, es como una guía perfecta para introducir hábitos en nuestra vida y sacar a otros. Porque algo que aprendí o que me hizo darme cuenta cuando leí este libro es que los hábitos somos personas de hábitos y tenemos muchos hábitos, pero todos los hábitos que tenemos obviamente pues no son buenos o no van acordes a lo que queremos conseguir o a la persona en la que nos queremos convertir. ¿Y qué pasa? Que muchas veces queremos introducir hábitos en nuestra vida, pero no nos damos cuenta de que para introducir un hábito hay que sacar otro. Entonces te enseña muy bien a cómo encadenar un hábito con otro para poder adquirirlo e integrarlo mejor, o cómo sustituir un hábito por otro de una manera fácil. Y bueno, me parece que es un tesoro, este libro es un tesoro, de hecho veis que también los tengo marcados, bueno, todos los tengo muy marcados. Dice así: un método sencillo y comprobado para construir hábitos buenos y desterrar los malos. Y es que me parece que es así, parece que es un libro que lo vas a leer y que no te va a aportar nada nuevo, porque bueno, de hábitos parece que ya lo sabemos todo, pero realmente me parece que es muy valioso. Y una vez ordenada la parte física del entorno que os decía antes, pues yo pasaría a esta parte, a los hábitos, a reflexionar sobre qué hábitos tenemos, qué hábitos no tenemos y queremos incluir, y de los hábitos que tenemos, cuáles queremos quitar. Cuando abrimos los ojos al despertarnos por la mañana, automáticamente empieza a desencadenarse una cadena de hábitos. Algunos los hacemos sin darnos cuenta o algunos ni siquiera los consideramos hábitos, como puede ser estirarte y ponerte las zapatillas y encender la luz. Por ejemplo, habrá quien esos tres hábitos los haga así, o habrá quien se ponga las zapatillas y lo primero que haga sea levantarse para subir la ventana. Pues cada cosa que hacemos es un hábito, y cada cosa que hacemos en una rutina es un hábito. Así que muchas veces parándonos a reflexionar sobre estos hábitos que hacemos es la única manera de poder decidir, pues como decía, cuáles queremos mantener, qué nos aportan, reflexionar sobre por qué hacemos cada cosa y bueno, y al final pues tener muchísima más conciencia y poder controlar mucho mejor nuestras mañanas y nuestra vida. Os voy a leer una de las frases que tengo subrayadas de este libro antes de pasar al siguiente, que también habla de controlar nuestras mañanas. Y bueno, mirad lo que os decía antes, ¿no? De que yo tengo los libros bastante escritos y subrayados, y la verdad es que es algo bueno, que luego cuando vuelvo a ellos pues me gusta al final. En este caso pues me he hecho como un pequeño esquemita de cómo yo ir sustituyendo mi hábito, y la verdad es que no sé, es algo que siento que me aporta muchísimo y siento que me ayuda mucho a integrar, pues como digo, estos conocimientos. Bueno, voy a leer una de las frases que tengo subrayadas que me parece de gran valor, aunque ya os digo que aquí es que en todos los libros que os voy a enseñar hay muchísimas frases. Pero bueno, voy a elegir alguna que se me manifieste a la hora de abrir el libro. Y ya sabéis que yo, pues como bióloga, me gusta mucho también ligar todas estas cosas o estos aprendizajes a la parte biológica, a la parte neurológica y a la parte genética. Así que pues cuando lo que leo tiene una base científica, pues le doy muchísimo más valor. Bueno, voy a leer esta frase que dice así: los genes no determinan tu destino, los genes determinan tus áreas de oportunidad. Los genes pueden predisponer, pero no predeterminar. Las áreas donde estás genéticamente predispuesto al éxito son las áreas donde los hábitos tenderán a ser más satisfactorios. La clave está en dirigir tu esfuerzo hacia áreas que te entusiasmen y que sean compatibles con tus habilidades naturales. Esto hará que tus ambiciones estén en armonía con tus habilidades. Me parece que es fundamental integrar esta frase, darle a pausa y le dais para atrás al vídeo y la volvéis a escuchar. Y nada, pues que os recomiendo mucho que os leáis este libro si queréis empezar a integrar hábitos para obtener objetivos a largo plazo. Y en este mismo grupo os he metido este libro, Robin Sharma, uno de mis autores favoritos, ya lo sabéis porque os he hablado de él mucho y he leído muchos libros suyos, que por cierto ha sacado uno, La riqueza que el dinero no puede comprar, muy recientemente, que tengo muchísimas ganas de leérmelo, pero es que tengo algunos todavía en cola y estoy resistiéndome, pero creo que este verano me lo voy a leer seguro y ya os contaré a ver qué tal. Bueno, el club de las 5 de la mañana.
Este libro ya os he hablado creo que más recientemente de él en el canal, creo por lo menos este año, y es un libro que aunque a priori lo mismo puede parecer muy sencillo, levantarte a las 5 de la mañana, realmente creo que lo de las 5 de la mañana es lo de menos, entre comillas. Bueno, yo me levanto a las 5 de la mañana, ya lo sabéis, todos los días, y es algo que antes no disfrutaba nada, o por lo menos lo veía como una obligación, pero en el momento en el que cambié mi forma de verlo, me he dado cuenta que levantarme a esa hora pues me permite pues hacer mm, más cosas o centrar los primeros minutos de mi día en mí, en crecer yo y en hacer cosas para mí, en mi beneficio. Pero no quiere decir que te tengas que levantar a las 5 de la mañana, sino simplemente aquí te da como una estrategia de qué hacer en la primera hora del día. Y bueno, pues si tú te levantas a las 6 o a las 7, pues también lo puedes adaptar. Como siempre, estas cosas no son leyes, no son obligaciones. Yo siempre te animo a que cuando leas este tipo de libros, lo adaptes a ti, lo adaptes a tu forma de ser o a tus objetivos, porque a lo mejor esto no lo puedes aplicar hoy en día con tu horario de trabajo, por ejemplo, pero sí que puedes obtener de él pues esas cosas que realmente se aplican o puedes aplicar a ti en ese momento y no tomarlo todo como si fuera una obligación o un dogma, sino poder extraer de los libros al final lo que a ti te ayuda. Al final creo que esa es la clave y simplemente ir probando cosas porque a lo mejor lo que te va bien en una etapa de tu vida no te va bien en otra. Así que, pues, bueno, te animo sí que sí a que leas este libro, aunque no te puedas levantar a las 5 de la mañana, aunque creas que no es para ti levantarte a las 5 de la mañana. Como aquí dice, controla tus mañanas, impulsa tu vida. Y creo que este libro pues te hace ser muy consciente de cómo esos primeros hábitos que tenemos en el día nos afectan a lo largo de nuestro día. Cómo empezar una mañana con buen pie va a repercutir positivamente a lo largo del día y no que muchas veces parece que uno se levanta tarde o se levanta y le pasa algo y ya parece que el resto del día todo va a peor y realmente es que no somos conscientes de cómo de importante es comenzar nuestras mañanas y cómo las comenzamos para obtener resultados a lo largo del día y estar predispuestos a lo largo del día a que sigan pasando cosas buenas. Así que este libro muy muy recomendado, es bastante gordito pero es que se lee súper fácil. La verdad es que este libro me encanta, yo creo que de estos libros que os voy a enseñar todos en este vídeo, creo que los voy a mantener en mi estantería mucho tiempo y creo que, bueno, acudo a ellos de vez en cuando a releerlo y a repasar un poquito lo que subrayé y creo que es algo que voy a hacer durante toda mi vida porque es que realmente creo que son verdaderas obras de arte. Bueno, os voy a leer un poquito de esto. Tu viejo yo debe morir para que pueda nacer tu mejor yo. Para que puedas ascender a la grandeza debes experimentar la aniquilación de tu debilidad. Y esta frase que os acabo de leer creo que va muy en consonancia al libro de Hábitos Atómicos y a lo que os he comentado también antes. Así que bueno, pues por aquí este tercer libro muy, muy recomendado. Pasamos ahora al tercer bloque. Este bloque os he metido 3 libros y me parece que podríamos denominarlo como un bloque espiritual. La verdad es que creo que a la hora de crecer y desarrollarte profesionalmente va muy implícito nuestro desarrollo y nuestra evolución personal. Considero que es imposible evolucionar en el ámbito profesional si no evoluciona en un ámbito personal y eso implica también tomar responsabilidad, deshacerte de las cosas que no te aportan y que a lo mejor quizás antes sí, pero que no van con la persona actual en la que te quieres convertir. De esto también os he hablado mucho durante este año porque es verdad que está siendo un año de cambios en el que estoy haciendo muchos cambios en mi vida, intentando mejorar, intentando evolucionar, intentando aprender y para eso pues muchas veces hay que salir de esa zona de confort y pues decir adiós a cosas con las que has convivido o te has habituado durante muchos años pero que realmente
no te aportan, que realmente no van con tu versión actual, no van con la persona en la que te quieres convertir y que simplemente están ahí porque han estado durante mucho tiempo, pero realmente pues no te aportan nada positivo y hay que saber pues decirle adiós. De eso os hablo en este libro, que ya os hice una reseña, así que no me voy a extender mucho. Tu éxito es inevitable, de Maite Isa. Manifiesta lo que deseas y mereces en todas las áreas de tu vida. Este libro ha sido un tesoro para mí porque creo que me ha dado como la fuerza o las herramientas para poder sentir ese valor de, como decía, de desprenderme de cosas que no me aportan, de cosas que a día de hoy pues no vibran en la misma frecuencia en la que vibro ahora, ni en la frecuencia en la que quiero vibrar. Así que pues me parece que este libro está especialmente indicado para mujeres, o enfocado a mujeres, mejor dicho, pero yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque creo que ya sea hombre, mujer o como te identifiques, realmente este libro te va a aportar muchísimas cosas, te va a empoderar y hacerte sentir capaz de conseguir esas cosas y sobre todo de convertirte en esa persona que realmente llevas por dentro y que quizás pues por miedos al entorno, miedos al que dirán, a lo que sea, pues, o miedo incluso a ti mismo, pues muchas veces la hemos llevado atrapada y no dejamos salir todo nuestro potencial, no dejamos expresar nuestro verdadero yo. Así que este libro creo que es una joyita que me ha permitido empezar a perseguir mi éxito y a demostrar o a sacar mi verdadero yo. Y aunque también habla de la manifestación, pero considero que lo hace desde un punto de vista muy realista, muy con los pies en la tierra, y que realmente creo que toda esa persona que tenga pues esa inquietud en mejorar y en alcanzar su mejor versión, sin duda debería leerse. Así que pues nada, también os voy a leer alguna frase de él, aunque ya os he hablado en algún otro blog y os he leído algún otro blog frases sobre este libro, porque la verdad es que ha sido todo un descubrimiento. Pero bueno, os voy a leer una frase. Atrévete a mirar tus sombras, tus lados oscuros y tus patrones de escasez, para así conocer tu esencia y enamorarte de ti. Solo viendo la oscuridad podemos valorar la luz que llevamos dentro y ser las dueñas de nuestra propia vida. Creo que el autoconocimiento es la clave para poder mejorar. Sin autoconocimiento no hay nada. O sea, yo diría que el autoconocimiento es la herramienta más poderosa que tenemos para tener una vida de éxito y una vida plena. Éxito a nivel personal, porque, bueno, para mí el éxito es sentirte feliz, sentirte que tu forma de ser o que tus creencias van acorde con tu acto, es sentirte en paz contigo. Para mí el éxito es eso, entre otras cosas, y creo que el autoconocimiento es la herramienta más poderosa para poder empezar a trabajar en manifestar la vida que queremos y en manifestar todo eso que queremos conseguir y en ser nosotras mismas. Así que, pues bueno, no me enrollo más, pero este libro, otra joya que sí o sí tenéis que leer en este verano. Ahora que tenéis tiempo, por favor, leed alguno de estos libros y contadme en comentarios si habéis leído ya alguno de estos que os estoy enseñando, qué os ha parecido a vosotros, porque lógicamente, como he dicho al principio, puede que a vosotros haya alguno de estos libros que no os haya marcado tanto como me ha marcado a mí, o quizás tenéis otros por ahí favoritos que me encantará que me los digáis para yo también apuntarlos en mi lista. El siguiente de todo, un clásico, y creo que este fue como de los primeros que leí cuando empecé en todo este mundo del desarrollo personal, El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. De nuevo, Robin Sharma, como digo, es un autor que me encanta leer, escribe muy ameno, escribe muy fácil, pero es que a la vez es como que quieres subrayar todo el libro, ¿vale? O sea, con Robin Sharma me pasa eso, que quiero subrayar todo el libro porque cada frase que dice me parece mágica, o sea, me parece mágica. Digo, me encantaría que mi memoria fuera increíblemente poderosa como para memorizar todas y cada una de las frases que escribe Robin Sharma en cada uno de sus libros, porque aunque la mayoría de sus libros como son similares en el sentido de que se enfocan mucho en eso, en el autoconocimiento, en la felicidad, en cómo conocernos a nivel espiritual, a nivel mental, en cómo reflexionar sobre lo que hacemos,
al final en todos son diferentes. O sea, no sé cómo lo hace, pero desde luego Robin es un referente absoluto. De hecho, el otro día escuché una entrevista que le hicieron y tuve que parar la entrevista y dije, no, 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 yo necesito estar con un papel y un lápiz porque la tenía puesta mientras conducía y dije, no, yo necesito pararme, coger mi lápiz y apuntar estas cosas y estas píldoras que dice aquí Robin Sharma porque no puedo solo escucharlo y ya pasar a otra cosa, no, necesito tenerlo escrito, así que eso hice. Así que bueno, pues soy fan absoluta de este hombre y os voy a leer también una frase de este libro, porque si tuviera que quedarme con uno de todos los que os voy a enseñar, también creo que sería este, porque ya os digo, es que el autoconocimiento es lo más valioso y creo que es lo primero que tenemos que trabajar, aparte de, bueno, después de haber trabajado el orden, pero los hábitos y el autoconocimiento para mí es la clave. Así que, sin duda, si no sabéis cuál elegir, elegid este, que además es muy finito, se lee muy rápido y creo que además es muy económico. Este me costó, creo que no llegó a los 10 euros. Así que sí o sí es mi recomendación de este vídeo. Bueno, voy a leeros una frase y ya seguimos. Dice, los únicos límites son aquellos que tú mismo te pones. Cuando te atreves a salir de tu círculo de comodidad y explorar lo desconocido, empiezas a liberar tu verdadero potencial humano. Es el primer paso hacia el autodominio y el dominio sobre todas las otras circunstancias de tu vida. Muy ligado a lo que os comentaba en el libro de Maite Isa, de Tu éxito inevitable. Y es que al final, bueno, el autoconocernos, el desarrollar ese amor propio, el afianzar nuestras creencias, nuestros valores, autoconocernos nos permite delimitar todo eso. Es la clave para poder realmente mostrarnos tal y como somos, sin miedo, sin miedo a que nos juzguen, sin miedo a qué puedan decir, sin miedo a equivocarnos, porque obviamente nos equivocamos, somos personas, iremos cometiendo errores y aprendiendo de ellos, pero cuando tú te conoces muy bien a ti mismo, cuando tú te conoces y sabes lo que te gusta, sabes lo que no te gusta, sabes lo que quieres, sabes lo que no quieres, aprendes a respetarte, aprendes a poner límites, no permites que te afecte determinada energía, determinadas personas, determinadas noticias y tienes muy claro cuáles son esos objetivos que quieres conseguir, pues al final todo es mucho más fácil, pero para eso, claro, necesitamos ese autoconocimiento y necesitamos trabajar mucho en nosotros mismos, porque solo respetándonos nosotros mismos, y esto no lo olvidéis, solo respetándonos nosotros mismos vamos a marcar esos límites para que nuestro entorno nos respete. Y esto es algo que he aprendido muy tarde, creo yo, pero realmente cuando lo aprendes y empiezas a tener el valor de ponerlo en práctica, te das cuenta de lo valioso que es y ojalá lo hubiera aprendido antes. Bueno, paso al último libro de este bloque y es Biografía del silencio de Pablo Dors. Este libro también versa un poco sobre el autoconocimiento, pero sobre todo va más enfocado a la práctica de la meditación. Me encanta cómo escribe Pablo Dors. Este libro, aunque es muy chiquitito y es muy fácil de leer, pero yo te recomiendo que lo leas de manera tranquila, sin prisas, pausada, en silencio, con un lápiz para ir subrayando cosas, porque creo que la meditación, ya hablaré de esto en otro vídeo porque tampoco me quiero enrollar mucho sobre la meditación, pero creo que hay algunas prácticas, entre ellas la meditación, que las veo fundamentales a la hora de autoconocernos mejor y a la hora de empezar a observar nuestros pensamientos y observar cómo nos sentimos ante determinadas cosas. Creo que la meditación te ayuda y creo que es una herramienta fundamental en el autoconocimiento, como os digo, y creo que vivimos en un mundo tan acelerado, en un mundo en el que todo es muy rápido, no nos da tiempo ni siquiera a pararnos, no nos da tiempo a aburrirnos, porque en el momento en el que nos aburrimos estamos echando manos del teléfono para hacer scroll en una red social, pues creo que se nos olvida un poco escucharnos. Y es muy complicado y cada vez más parar y escucharnos en este mundo pues tan ajetreado, ¿no? Y por eso pues creo que la meditación es algo que es muy fácil a priori de hacer,
pero a la vez es muy complicado. Así que bueno, ya hablaremos de la meditación y de todo esto en un vídeo más adelante, pero sí o sí tenéis que leerlo si queréis también pues seguir indagando un poquito en este tema, en vuestro desarrollo, en vuestra evolución. Así que este libro pues también me cambió la vida porque también me enseñó eso, ¿no? A parar, a cómo de importante es la meditación y a que le dé el valor que realmente tiene. Porque yo realmente siempre, no siempre he meditado, pero sí que desde hace ya bastantes años que cuando comencé con el yoga y la meditación se convirtieron en unas herramientas fundamentales para mí porque realmente me di cuenta del valor que tiene para autoconocerme. Y una vez que leí este libro, como que lo reafirmé y de hecho pues también lo tengo muy marcado para ser para lo pequeñito que es. Así que pues bueno, otra joyita que tengo en mi estantería y que sé que la voy a tener siempre, siempre. Y os voy a leer una frase de este libro porque es que también, este sí que lo tengo, también marcaría casi todo, pero voy a leer así una cortita que tenga. Vale, esto va muy acorde a lo que acabo de comentar. Dice, siempre pensamos que el problema está fuera. Todo, absolutamente todo, depende en una medida enorme de nosotros. Iniciarse en la meditación supone haber llegado a un punto en el que ya no te consientes apuntar a las circunstancias o culpar a los demás. Cuando estés en ese punto es cuando debes sentarte a meditar. Conseguimos grandes cambios en la quietud más absoluta, porque no es solo que el silencio sea curativo, también lo es la quietud. La quietud invita a la interiorización. Es que creo que no podría quedarme con una sola frase, o sea, creo que deberíais de leer todo el libro, porque estoy segura que, aunque os parezca como un poco raro al principio, pero no sé, la forma en la que escribe Pablo de Ors me parece increíble, alucinante. Bueno, pasamos ahora ya al último grupo. Aquí otros 3 libros que tengo para enseñaros y aquí ya sí que nos vamos a enfocar un poco más en la parte económica, porque queramos o no, nuestra vida está regida por el dinero, o sea, necesitamos el dinero para vivir, para poder tener una tranquilidad, ya no solo a nivel de lujos, o sea, no necesitas el dinero para comprarte lujos, pero sí que necesitas el dinero para comprar comida, para tener un techo, para tener unos servicios básicos. Entonces, para mí, pues el dinero es algo importante y por eso creo que cuando queremos evolucionar, cuando queremos crecer profesionalmente, queremos crecer personalmente, pues el dinero es algo que va intrínseco y que va ligado pues a nuestra vida y está presente en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Así que en este ámbito tengo 3 libros para enseñaros. Bueno, voy a empezar por el primero de ellos, que es el más conocido, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Este libro también seguro que lo habéis visto en todas las librerías, porque es un libro que es muy, muy famoso y tiene ya bastantes años. También tenéis reseñas de este libro en el canal, en algún blog. Y es un libro que a mí me gustó mucho porque te hace valorar o ver el dinero desde 2 perspectivas diferentes y desde 2 mentalidades diferentes. Y creo que es un libro que nunca te dice cuál es la perspectiva correcta en sí. O sea, al final creo que la vida son elecciones y a lo mejor tú prefieres tener un tipo de mentalidad o de otro, pero sí que te hacen reflexionar mucho sobre cómo 2 familias diferentes actúan frente al dinero y se comportan con el dinero. Y me parece que es muy interesante, sobre todo si, como yo, pues quieres crecer profesionalmente y también crecer económicamente, ¿no? Así que este libro, pues muy, muy recomendado, es muy fácil de leer, es muy ameno porque es como una fábula, es como un cuento, digamos así. Y la verdad es que a mí me gustó mucho, me hizo replantearme algunas cosas, me hizo cambiar algunas creencias sobre... no creencias como tal, sino algunas maneras de ver el dinero en algún punto y me gustan mucho las reflexiones que hace. Obviamente, vuelvo a decir lo mismo, estos libros pues no dejan de ser libros que no tienes por qué estar de acuerdo con todo, y pienso que hay que ser críticos y no tomarlo como Biblias. Pero sí que creo que todos estos libros te pueden aportar mucho a cambiar pues tu mentalidad acerca del dinero, tu mentalidad acerca de la parte económica de tu vida.
Y creo que sin duda este libro es un básico también en todas las estanterías, sobre todo porque es que al final, como digo, el dinero está presente, queramos o no, está presente en nuestra vida y necesitamos dinero para vivir. Así que la manera en la que utilizamos el dinero o la manera en la que vemos el dinero, pues lo puedes ver como una herramienta, como lo veo yo, una herramienta que me permite alcanzar cosas, que me permite obtener cosas, que me permite disfrutar de ciertas cosas. O lo puedes ver como algo malo o como algo que no quieres y por tanto, pues obviamente no puedes después querer que entre en tu vida. Bueno, más o menos. El caso es que este libro muy recomendado, voy a leer una frase sobre él y también tenéis, como digo, en algún blog, también tenéis referencia a este libro. Y voy a leeros solo una frase muy breve, pero que creo que tiene mucha profundidad y ya os dejo a vosotros que profundicéis sobre ella. Y la frase dice: la principal diferencia entre una persona rica y una pobre es la forma en que manejan el miedo. Me parece que es una frase muy poderosa y bueno, creo que tenéis que leer todo el libro también, bueno, para entenderla, porque aquí en el libro lo bueno es que también tiene una parte práctica en la que te muestra pues cómo cada una de estas familias pues maneja ese dinero o tiene una versión, una mentalidad hacia ese dinero, hacia cómo utilizarlo. Para mí todos estos libros, como digo, me han cambiado la vida, sobre todo a nivel mentalidad, a nivel objetivo, a nivel creencias. Y por eso, pues, de verdad quiero que lo leáis vosotros también. El segundo es este de aquí, La psicología del dinero, cómo piensan los ricos. Sabéis que me lo terminé de leer cuando estábamos en Las Madrigueras, en el hotel de Canarias, que disfruté muchísimo de ese hotel. Es un hotel al que quiero volver sí o sí. Y justo lo terminé allí. Y la verdad es que, bueno, pues es el libro que me llevé a nuestro viaje. Y la verdad es que es un libro muy ameno porque te da 18 lecciones sobre riqueza y felicidad. Tiene como 18 capítulos, cada uno está enfocado en una cosa. Y me parece que es un libro que también se lee muy fácil porque puedes leer un capítulo hoy y la semana que viene leer otro. Pero bueno, como todos estos libros al final pues no son novelas que tengas que leer sí o sí del tirón. Creo que este tipo de libros nada más necesitan como su tiempo para ir leyéndolo despacio, ir asimilando los conceptos e ir aplicándolos a tu vida, porque no sirve de nada leeros todo esto que os estoy enseñando si luego realmente no lo aplicáis o no los intentáis adaptar y adquirir esos conocimientos e integrarlos en vuestra vida. Y bueno, pues la verdad es que todos los libros que os digo me han cambiado la vida y este también. Desde luego creo que te habla ya sí del dinero y de cómo las personas que tienen mucho dinero piensan acerca de él en distintos puntos y cómo, a diferencia de otras personas, opinan sobre el dinero y sobre distintos temas, ¿no? Os voy a leer una frase y ya pasamos al último libro porque no quiero que se extienda mucho más este vídeo. Esta frase me parece, bueno, mágica, aunque creo que no hay una frase que pueda resumir un poco la esencia del libro, por eso sí que creo que debéis de leerlo, porque digamos que en cada capítulo expone una idea de manera muy desarrollada, con lo cual extraer una frase sola creo que tampoco dice mucho, pero bueno, he abierto y tengo aquí esta marcada que me parece que es también una frase para reflexionar sobre ella y dice: cualquier tarea parece fácil cuando no eres tú quien la lleva a cabo. Bueno, esta en concreto se puede aplicar a muchas áreas de tu vida, no solo al dinero, pero bueno, quería leerla porque me parece que es una frase pues muy bonita y que tiene mucho sentido. Y nada más, por aquí mi penúltimo libro. Y ahora ya vamos a pasar al último libro que me ha cambiado la vida en estos meses, sobre todo a nivel de mentalidad, que también os lo he enseñado, os lo enseñé por Instagram hace unos días y os dije que hoy iba a hablar ya un poquito más sobre él, y es este de aquí. Los secretos de la mente millonaria, de Harv Eker. Este libro también es muy conocido, es muy famoso y os tengo que admitir que cuando comencé a leerlo me decepcionó un poco porque en las primeras páginas sentía que no me iba a aportar nada, que no era un libro que me fuera a aportar nada diferente después de todos los que he leído, que obviamente no son solo los que os he enseñado, he leído muchos más, pero pensé que, bueno, que era un libro sin más, que tenía mucho bombo y que realmente pues no iba a marcar una diferencia. Y puedo deciros que si ya tenía
una mentalidad acerca del dinero muy diferente a la que tenía hace unos meses o unos años, este libro sin duda ha sido me ha hecho como que esta mentalidad cambie de manera exponencial, o sea, ha supuesto un gran cambio, un gran punto de inflexión en mi mentalidad con relación al dinero. Y creo que es un libro también muy valioso, también tengo muy marcado, solo que los post-it ahí no lo estáis viendo bien porque son más claritos, pero creo que es un libro que también subrayaría entero porque me parece que tiene un valor incalculable. Me encanta cómo escribe Harv Eker, creo que escribe poniendo ejemplos y haciendo que sea muy fácil de leer y muy entendible a todo el mundo. Y creo que también, aparte de enseñarte y de explicarte ciertas formas de ver el dinero en algunos aspectos, también te ayuda a que tú seas capaz o lo veas como muy fácil implementarlo en tu vida y te da como claves, te enseña de qué manera pues tú puedes aplicarlo también al final. Como dice el título, es Secretos de la Mente Millonaria. Lo que te hace es cambiar tu forma de ver el dinero, cambiar tus pensamientos, cambiar cómo una persona con una mentalidad rica, mentalidad rica, ve las cosas a diferencia de una persona con una mentalidad pobre. ¿Por qué digo mentalidad? Porque al final creo que la clave de todo es la mentalidad. Tú puedes tener una mentalidad pobre y tener dinero alrededor, pero creo que a la larga pues ese dinero lo pierdes o no sabes apreciarlo. Creo que tener una mentalidad rica te hace valorar muchas otras cosas, no solo el dinero, sino valorar muchas otras cosas y poder alcanzar esa felicidad y ese éxito. Y como hablábamos antes, también va muy relacionado con la mentalidad de abundancia, la mentalidad de gratitud. Para mí, tener una mentalidad millonaria también es tener una mentalidad en la que manifiesto mi verdadero yo, en la que me siento feliz, me siento plena y siento que mis actos van alineados con mi forma de actuar. Así que, bueno, para mí al final está todo relacionado y creo que no puedes ser una persona millonaria si no has desarrollado, millonaria económicamente, si no has desarrollado toda esta parte del autoconocimiento, de la gratitud, de el manifestar una vida que quieres, que vaya acorde contigo. Al final creo que está todo relacionado, que está todo ligado y sin duda pues podría decir que estos 9 libros que os he enseñado me han permitido a mí crecer muchísimo en estos últimos meses y bueno, espero seguir creciendo, seguir mejorando y seguir alcanzando un montón de objetivos que tengo en la cabeza. Así que nada más, bueno, muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí. Os animo a que escojáis alguna de estas lecturas ahora en verano y empecéis también a trabajar en vuestro autoconocimiento para obtener y alcanzar todos esos objetivos. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. En este canal me apetece mucho hablaros también de estos temas y bueno, al final ya sabéis que nosotros tenemos una empresa, que tengo una empresa y que pues lógicamente quiero seguir teniendo distintos objetivos, alcanzando metas y creciendo a nivel personal, sobre todo a nivel personal. Así que bueno, pues me iréis acompañando en todo este proceso y iré compartiendo con vosotros mucho más sobre este tema y bueno, también sobre libros, que ya sabéis que me encanta hablaros. Y nada más, pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho, a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!